La noche cae sobre la línea de la Concepción, en Cádiz. Pero esta no es una noche cualquiera. Junio de 2018. El aire está cargado de una tensión que se puede cortar. Más de 100 agentes de la Policía Nacional se mueven en silencio por las calles, cortando accesos, creando un perímetro impenetrable. Es la caza del hombre más buscado del campo de Gibraltar. Sobre los tejados, el sonido sordo de las aspas de un helicóptero lo domina todo. Su misión, asegurarse de que no haya escapatoria por arriba. Saben a quién buscan. Saben que es escurridizo. Llevan 19 meses persiguiendo su sombra. El objetivo es una casa. Dentro duerme Antonio Tejón Carrasco, alias El Castaña. El líder, junto a su hermano, del clan de narcotraficantes más poderoso de Europa. De repente, la noche se rompe, gritos, puertas que se revientan. Los agentes de élite asaltan la vivienda. Llevan años esperando este momento. Dentro, encuentran a su mujer y a su hija. La tensión es máxima. Cada segundo cuenta. Saben que un error puede costarles la operación. «Baja, baja para abajo», grita un agente. Se oye un «me cago en Dios». Ahogado por la adrenalina del momento, suben al piso de arriba. Y allí está. Lo tienen. Antonio Tejón, el hombre que controlaba el 70% del hachís que cruzaba el estrecho, es detenido. No se despliegan 100 agentes y un helicóptero para un delincuente cualquiera. La policía no estaba cazando a un hombre, estaba asediando a un rey en su castillo. Este despliegue de película era una declaración de guerra. Era la respuesta del Estado a la audacia de un clan que se había atrevido a todo, incluso a asaltar un hospital a plena luz del día para liberar a uno de los suyos. La detención de Antonio no era solo el final de una persecución. Era el principio del fin de un reinado construido sobre la droga, el miedo y la corrupción. Un reinado que había puesto en jaque a todo un país. Para entender cómo dos hermanos de un barrio humilde llegaron a amasar una fortuna de 30 millones de euros, hay que volver al principio. Antonio y Francisco Tejón son de la línea de la Concepción, un municipio gaditano golpeado por el paro y la falta de oportunidades. Su apodo, Los Castaña, no viene de ninguna hazaña criminal, viene de su padre. Un hombre que se ganaba la vida vendiendo castañas en la plaza de toros del pueblo. Una imagen de humildad que contrasta brutalmente con el imperio que sus hijos levantarían. Su carrera delictiva empezó pronto. Con apenas 14 años, ya mostraban una extraña habilidad para el robo. No eran grandes atracos. Eran pequeños golpes de supervivencia. Robaban potitos en farmacias y comida en supermercados para luego revenderlos. Era el primer indicio de un instinto empresarial, aunque torcido. En el campo de Gibraltar, pasar de pequeños robos al contrabando de tabaco es un camino casi natural. La cercanía con el peñón ha convertido esta actividad ilegal en una tradición, una forma de vida aceptada socialmente que pasa de padres a hijos. Los hermanos Tejón no fueron una excepción. Dieron el salto, aprendieron las rutas, los contactos, el lenguaje del negocio ilícito, pero el tabaco se les quedó pequeño. El verdadero dinero, la verdadera ambición, estaba en el hachís. El salto definitivo al narcotráfico a gran escala no lo dieron solos. Necesitaron un socio, un mentor. Y lo encontraron en la figura de Abdellah El Haj, más conocido como el Messi del hachís. El Messi no era un contrabandista cualquiera. Era el narco marroquí que controlaba la producción. La alianza fue estratégica. El Messi tenía la mercancía y los contactos en Marruecos. Los Castaña tenían el control de la costa española y una ambición sin límites. Juntos crearon una autopista para la droga a través del estrecho. El Messi les proporcionó los medios más sofisticados, las lanchas más rápidas, la logística para mover toneladas. Los Castaña pusieron la audacia y la mano de obra. Así, dos chicos cuyo padre vendía castañas pasaron de robar comida para bebés a revolucionar la historia del narcotráfico en España. No fue un accidente, fue una progresión lógica en un lugar donde el Estado parecía haber desaparecido, dejando un vacío que el dinero fácil del narco no tardó en llenar.
El ascenso de los Castaña no fue discreto. Fue una toma de poder hostil y total. Las cifras son abrumadoras. En su apogeo, la organización controlaba entre el 60% y el 70% de todo el hachís que entraba en Europa por las costas andaluzas. Un capo italiano, en una conversación telefónica interceptada, los definió sin rodeos. Eran el clan más fuerte en traficar hachís de Europa. No eran una simple banda. Eran una corporación multinacional del crimen. Su modelo de negocio era sofisticado. Actuaban como una empresa de logística integral, compraban la droga a los productores en Marruecos y garantizaban su entrega a los clientes en toda Europa. Ellos no se manchaban las manos. Como los grandes directivos, dirigían las operaciones desde la distancia, a través de teléfonos encriptados y equipos informáticos. Su infraestructura era digna de un ejército. Contaban con una flota de lanchas de alta velocidad, las famosas gomas, capaces de transportar hasta 3 toneladas de hachís en un solo viaje. Tenían narcoembarcaderos ocultos en las desembocaduras de los ríos, naves industriales en lugares tan insospechados como Ciudad Real para reparar las lanchas y una red de tractores y camiones para mover la mercancía una vez en tierra. Pero su activo más valioso era la gente. Crearon un ejército de leales, pilotos de lancha a los que pagaban hasta 50 eurosos por viaje, porteadores que descargaban los fardos en la playa por 3 eurosos la noche, y cientos de puntos o vigilantes repartidos por toda la costa que cobraban 800 eurosos solo por mirar y avisar. En una zona con un 60% de paro juvenil, los Castaña se convirtieron en los mayores empleadores. Su estructura era flexible y resistente. No eran una pirámide rígida. Operaban más como una franquicia. Lideraban un conglomerado de 6 bandas que actuaban de forma independiente, pero coordinada bajo su mando. Si la policía golpeaba a una, las otras 5 seguían operando. Esta descentralización los hacía casi invulnerables, y cuando la presión policial se intensificaba en Cádiz, demostraban una capacidad de adaptación asombrosa. Simplemente cambiaban las rutas, desviaban los alijos hacia las costas de Huelva o Málaga, o incluso se atrevían a remontar el río Guadalquivir para introducir la droga hasta el corazón de Andalucía, cerca de Sevilla. El estrecho no era su único territorio. Era simplemente su puerta de entrada principal a un tablero de juego que abarcaba todo el sur de España. Con un control casi monopolístico del mercado, el dinero empezó a fluir a raudales. La fortuna del clan se estima en unos 30 millones de euros. Una cantidad obscena de dinero en efectivo que escondían en zulos, agujeros en las paredes y dobles fondos de sus mansiones. Su estilo de vida era una exhibición de poder. No se escondían. Al contrario, hacían ostentación de su riqueza como una forma de propaganda. En las calles de la Línea, donde el trabajo escasea, ver a los hermanos Tejón y a su séquito conduciendo coches de lujo, como un Ferrari de 240 eurosos, era un mensaje claro. El crimen paga, y paga muy bien. Vivían en mansiones con muebles de diseño y televisores gigantes. Viajaban a Cuba, se alojaban en los mejores hoteles y no dudaban en coger un avión para ver un partido entre el Real Madrid y el Barcelona en el palco del Santiago Bernabéu. Organizaban fiestas legendarias con alcohol y prostitutas, a las que, según se dice, acudían incluso agentes de la ley. Pero tanto dinero en efectivo era un problema. Había que blanquearlo. Y sus métodos eran tan descarados como su estilo de vida. La anécdota más famosa es la de la primera mujer de Antonio Tejón. De la noche a la mañana, se convirtió en la persona con más suerte de España. Le tocó la lotería 6 veces en un solo mes. La técnica era simple y vieja. Localizaban a los ganadores de premios y les compraban los boletos premiados pagando una comisión. Perdían una parte del dinero, pero a cambio obtenían cientos de miles de euros completamente limpios y justificados. El tren de vida era insostenible sin levantar sospechas. La segunda esposa de Antonio llegaba a gastar 5 eurosos en un solo día en bolsos y ropa de marca. Para dar salida a tantos millones, crearon un entramado de negocios legales. Invirtieron en licencias de taxi,
Abrieron gimnasios, restaurantes y chatarrerías, siempre a nombre de testaferros, amigos, familiares y sus propias mujeres que figuraban como empresarias de éxito mientras cuidaban de sus hijos en casa. Esta ostentación no era solo vanidad, era una estrategia de reclutamiento. Para los jóvenes de la línea, sin futuro ni esperanza, los Castaña no eran delincuentes, eran un modelo de éxito. Eran la prueba viviente de que había una alternativa a la pobreza, aunque esa alternativa implicara romper la ley. Su lujo no era un simple capricho, era el cebo con el que pescaban a la siguiente generación de narcos. La velocidad de sus lanchas y la lealtad de sus hombres eran importantes. Pero el verdadero pilar del imperio de los Castaña era otro: la corrupción. No se limitaban a esquivar a la policía, la compraron. Tenían agentes en nómina que les proporcionaban el activo más valioso en el mundo del crimen. El momento que destapó esta red de traición ocurrió en 2016. En un puesto de mando secreto en Algeciras, la tensión era palpable. Decenas de agentes de élite contenían la respiración, observando en silencio las pantallas que mostraban puntos GPS parpadeando sobre un mapa de la línea de la Concepción. Era la noche de la Operación Ronald, el golpe que debía ser definitivo. El café, frío y amargo, se acumulaba en vasos de plástico. El jefe del operativo repasaba por última vez las órdenes de entrada. Todas las unidades, listas. A mi señal. A pocos kilómetros de allí, en un coche aparcado en una calle oscura, un hombre miraba su teléfono. No era un narco. Llevaba uniforme. Con el corazón martilleándole en el pecho, marcó un número de un teléfono prepago. La llamada duró menos de 10 segundos. Un mensaje en clave, conciso y mortal: la cena se va a enfriar. Y colgó. En la casa de los Tejón, ese mensaje bastó. Sin pánico, con la eficiencia de quien ha ensayado el plan 1000 veces, Antonio y Francisco recogieron dinero, documentos y teléfonos limpios. Minutos más tarde, cuando el jefe del operativo dio la luz verde y los equipos de asalto reventaron las puertas de la vivienda, solo encontraron el eco de una huida reciente. La casa estaba vacía. En la cocina, una taza de café aún humeaba sobre la encimera. El jefe del operativo se quitó el auricular, su rostro una máscara de furia y frustración. No necesitaba un informe. Lo supo en ese instante. Tenían una fuga. Habían sido traicionados desde dentro. Ese chivatazo demostró que el poder de los Castaña había penetrado en las propias instituciones encargadas de combatirlos. La investigación posterior identificó a varios sospechosos. 2 policías nacionales y un policía local de la línea fueron acusados de colaborar con la banda. Pero la corrupción era más que una transacción. Era una cultura que envenenaba hasta los lazos más íntimos. Un cabo primero de la Guardia Civil llegó a tal nivel de amistad con Antonio Tejón que no solo le pasaba información, sino que intentó meter a su propia prima, una agente recién salida de la academia, en la trama de blanqueo de dinero. La conversación tuvo lugar en una comida familiar de domingo. «Prima, tú eres lista», empezó, con un tono falsamente protector. «Esto de aquí es muy duro, y el sueldo no da para mucho. Hay maneras de sacarse un extra, ¿sabes? Algo fácil. Solo hay que ser flexible». La joven agente, al principio, no entendió. ¿Flexible? Él sonrió. A veces te pedirán que mires para otro lado. Que un coche pase un control sin registrarlo. Otras, que lleves un sobre de un sitio a otro. Es gente de confianza, gente que cuida de los suyos. Piénsalo. Una no se compra una casa con el sueldo de guardia. El shock heló la sonrisa de la agente. El hombre que le ofrecía traicionar su placa no era un narco. Era su primo, el mismo con el que jugaba de niña. Se vio atrapada entre el uniforme que había jurado honrar y la sangre de su familia. La corrupción era un problema sistémico. Una fiscal antidroga llegó a denunciar que la situación era tan grave que en algunas redadas el abogado del narco ya estaba esperando en la puerta cuando llegaban los agentes, avisado antes incluso que ellos. Un informe interno de la Guardia Civil fue aún más contundente.
afirmando que existía un grave problema de corrupción policial en la zona sur de España. Sin embargo, cuando llegó el juicio contra los policías acusados de alertar a los Castaña, ocurrió algo que nadie esperaba. En la austera sala del tribunal, el silencio era absoluto mientras el magistrado leía la sentencia. Al escuchar la palabra absueltos, los 3 agentes en el banquillo no celebraron. Intercambiaron una mirada rápida, un imperceptible asentimiento de alivio y victoria. En los bancos del público, los investigadores que habían arriesgado sus vidas para sentarlos allí, se quedaron petrificados. Uno de ellos, un veterano de la UCO, sintió cómo la rabia le subía por la garganta. El tribunal reconoció que había indicios, pero argumentó que no había pruebas suficientes para vincularlos directamente a los alijos. Salió del juzgado y encendió un cigarrillo bajo la llovizna. Su compañero se paró a su lado. «No me jodas», masculló el veterano. «¿Lo has oído? Indicios. Todos sabemos que fueron ellos. Saberlo no es poder probarlo, y ellos lo saben», respondió el otro con la voz cargada de cinismo. «Entonces, ¿qué coño hacemos? Nos jugamos la vida para que un juez diga que no se puede probar lo evidente. ¿Para qué?». La pregunta quedó flotando en el aire húmedo. La sentencia fue un golpe devastador para la moral de los policías honestos. Demostraba que la corrupción, si se hacía con cuidado, podía quedar impune. Esta absolución no solo dejó en libertad a los presuntos culpables, envió un mensaje aterrador a ambos lados de la ley. El imperio de los Castaña no se había construido desafiando al sistema, sino infiltrándolo y dominándolo desde dentro. La huida a Marruecos en 2016 marcó el inicio de una persecución de casi 2 años. Un juego del gato y el ratón, a través del estrecho que demostró tanto la tenacidad de la policía como la increíble arrogancia de los hermanos Tejón. Una vez en Marruecos, se sentían intocables. La policía española, en colaboración con la marroquí, logró localizar y detener a Antonio en la ciudad de Tetuán. Parecía el fin. En las comisarías de Algeciras y Madrid, la noticia fue recibida con un suspiro de alivio contenido. Años de trabajo culminaban en esa detención. España solicitó su extradición de inmediato, activando todos los protocolos, pero el destino, o más bien la burocracia, les sonrió. Semanas más tarde, un teletipo llegó a la Comisaría General de Policía Judicial. Un alto mando lo leyó, su rostro pasando de la expectación a la incredulidad y finalmente a una furia helada. La petición de extradición había llegado fuera de plazo. Un día tarde, por un error administrativo inexplicable. La llamada que tuvo que hacer a los responsables del operativo fue una de las más difíciles de su carrera. El silencio al otro lado de la línea era más elocuente que cualquier grito. ¿Cómo era posible? ¿Fue la proverbial lentitud de la burocracia? ¿Un error humano en alguna oficina? ¿O algo más? La duda quedó flotando en el aire, tóxica y amarga. Mientras en España se buscaban culpables, Antonio Tejón salía de un juzgado de Tetuán. No corrió, no se escondió. Caminó despacio, saboreando el sol marroquí, con una sonrisa de superioridad grabada en el rostro. Se ajustó la chaqueta y se metió en un Mercedes negro, transmitiendo un mensaje sin palabras. Vuestros estados, vuestras leyes, no pueden conmigo. Este fallo judicial no hizo más que alimentar su leyenda y su sensación de impunidad. Mientras tanto, su hermano Francisco, conocido como Isco, seguía en paradero desconocido. Pero en lugar de mantener un perfil bajo, cometió el error que acabaría con su carrera. En un acto de vanidad sin precedentes para uno de los fugitivos más buscados de España, decidió aparecer en un videoclip de reggaetón del cantante Clase A. La escena se desarrolla en una tarde de trabajo monótona en la unidad de análisis de la Policía Nacional. Un joven agente, encargado de monitorizar redes sociales en busca de pistas, está a punto de cerrar una ventana de YouTube cuando algo le llama la atención. Un videoclip recién subido. La música es genérica, pero las imágenes no. Planos de un chalet de lujo en la costa, botellas de champán francés descorchándose, un Lamborghini blanco y en el centro de todo, un hombre que no es el cantante.
Un hombre con una cadena de oro, una mirada desafiante y una sonrisa que el agente ha visto cientos de veces en fotos de archivo. «Jefe», grita, sin apartar la vista de la pantalla. «Creo que he encontrado a Isco». En minutos, la sala se llena. Pausan la imagen. Es él. Le dan al play y el vídeo se convierte en una mina de oro. Isco brinda a cámara. Se baña en la piscina. Se rodea de su corte. Los analistas no ven a un narco de fiesta, ven pruebas. Para. Vuelve atrás. El reloj que lleva es una edición limitada. ¿Y ese de ahí? Es su lugarteniente. La matrícula del coche, tapada, pero el modelo y el color coinciden con un chivatazo. La casa, por la vegetación y las vistas, tiene que estar en la zona de Sotogrande. La vanidad de Isco, su necesidad de gritar al mundo que era intocable, se convirtió en su propia orden de captura. La provocación fue tan grande que la presión mediática y policial se volvió insostenible. La provocación fue tan grande, acorralado, y tras la detención de su hermano Antonio en el espectacular asalto de junio de 2018, Isco se vio sin salida. Pero la captura de los líderes no significó el fin de sus problemas con la justicia. El sistema judicial parecía una puerta giratoria para ellos. Antonio Tejón, incluso desde la cárcel, seguía dirigiendo operaciones. En julio de 2020, tras 2 años en prisión preventiva y sin fecha de juicio, la ley obligó a ponerlo en libertad bajo fianza. La mañana de su liberación, en la puerta de la cárcel de Albolote, en Granada, el aire era espeso y seco. El pesado portón metálico se abrió con un chirrido. Antonio Tejón dio un paso al exterior, parpadeando bajo el sol implacable. Inspiró hondo, un gesto casi teatral, el primer aliento de un hombre libre. A unos metros, sus abogados le esperaban junto a un coche. Una pequeña sonrisa de triunfo se dibujó en su cara, pero esa sonrisa se congeló a mitad de camino, antes de que pudiera dar un segundo paso. 2 vehículos oscuros, sin distintivos, frenaron bruscamente, cerrándole el paso. De ellos bajaron 4 hombres de complexión atlética. No hubo gritos ni sirenas. Uno de ellos, con una carpeta en la mano, se dirigió a él. Antonio Tejón. No era una pregunta. El abogado se interpuso. ¿Qué ocurre? Tiene derecho a irse. El agente de la Guardia Civil ignoró al letrado y miró a Tejón directamente a los ojos. Queda detenido por blanqueo de capitales y organización criminal. Tenemos una nueva orden. La cara de Tejón fue un poema. El triunfo se evaporó, dejando paso a la sorpresa, luego a la rabia y finalmente a una profunda y amarga resignación. El hombre que se creía por encima de la ley acababa de saborear la libertad durante apenas 30 segundos. El portón de la cárcel aún no había terminado de cerrarse. Este ciclo de fugas, errores de ego, capturas cinematográficas y liberaciones frustrantes pintaba el retrato de una lucha desigual, una donde los narcos jugaban con la arrogancia de quien se cree por encima de la ley, y la justicia respondía con la lenta pero implacable maquinaria del Estado. Abril de 2023. La sede de la Audiencia Provincial en Algeciras se prepara para un evento sin precedentes en la historia judicial de España. Desde el amanecer, la calle se ha convertido en un hervidero de cámaras, micrófonos y furgonetas con antenas parabólicas apuntando al cielo. Un cordón policial de agentes con gesto adusto mantiene a raya a los curiosos y a la prensa, mientras el zumbido de un helicóptero de la Guardia Civil, cada vez que un furgón blindado llega, se produce una oleada de flashes que rebotan en los cristales tintados. Dentro, el ambiente es de un caos controlado. La magnitud del proceso obliga a habilitar 2 plantas del edificio, instalar pantallas y acondicionar salas para poder acoger a los más de 150 acusados y sus respectivos abogados. Hay un murmullo constante, una mezcla de jerga legal, saludos nerviosos y el tecleo incesante de los periodistas. En las pantallas de vídeo, los rostros de decenas de acusados que no están físicamente presentes
observan con una mezcla de aburrimiento y desafío. Es una escena surrealista. La mayor operación contra el narcotráfico de la historia del país, convertida en una gigantesca y burocrática videoconferencia. Sobre el papel, la acusación de la Fiscalía es demoledora. Pide para el clan penas que suman casi 2.000 años de cárcel y multas que superan los 16.000 millones de euros. Para el líder, Antonio Tejón, la petición es de hasta 20 años de prisión por dirigir la red, incluso desde la cárcel, e introducir al menos 9.000 kilos de hachís durante la pandemia. Pero antes de que los jueces pudieran escuchar el primer testimonio, el caso empezó a desmoronarse. La Fiscalía, enfrentada a la dificultad de un juicio tan complejo, no se enfrentaba a un rival, sino a un monstruo de 150 cabezas. Sostener una acusación individualizada para cada uno de ellos, desde el capo hasta el último punto que vigilaba la playa, era un coloso procesal con pies de barro. El riesgo de un colapso total era real. Bastaba una nulidad en una escucha telefónica, un testigo clave que se retractara por miedo, o la simple imposibilidad de probar que ese chico concreto sabía que la lancha que ayudó a botar llevaba 3 toneladas de hachís. Ante la perspectiva de un juicio eterno que podía acabar en una absolución masiva por un tecnicismo, los fiscales tomaron la decisión más pragmática y amarga: salvar los muebles. Llegaron a acuerdos con 62 de los acusados, que aceptaron penas menores a cambio de declararse culpables. A otros 20 se les retiró la acusación por falta de pruebas. El juicio del siglo se hacía más pequeño antes de empezar, no por debilidad, sino como una maniobra de supervivencia judicial. Tras meses de sesiones, en enero de 2024, llegó la sentencia. Y fue un jarro de agua fría para quienes esperaban una condena ejemplar. Para un agente de la UCO, que dedicó 3 años de su vida a la operación Dismantle, la noticia llegó en una alerta al móvil mientras tomaba un café. 6 años y 6 meses. Releyó la cifra varias veces, sintiendo un nudo de hielo en el estómago. Le vinieron a la mente las noches de vigilancia en un coche sin calefacción, el sabor a quemado de cientos de cafés, la tensión de las escuchas en directo, el peligro de las detenciones, todo ese esfuerzo, todo ese riesgo, toda esa montaña de pruebas para una condena que, con suerte, le tendría en la calle en un par de años. No era frustración, era algo más profundo, una sensación de inutilidad, la certeza de que el sistema para el que arriesgaba su vida era un chiste de mal gusto para los que realmente tienen el poder. La diferencia entre lo que se pedía y lo que se obtuvo es abismal. Pensemos en las cifras. El juicio comenzó con 157 personas en el banquillo. La Fiscalía pedía para todos ellos una suma increíble, casi 2.000 años de cárcel y multas por valor de 16.000 millones de euros. Pero la realidad fue otra. De esos 157 acusados, solo 97 fueron condenados, mientras que 39 quedaron absueltos. El caso de Antonio Tejón es el más llamativo. Se enfrentaba a una petición de entre 15 y 20 años de prisión, pero la condena final fue de solo 6 años y 6 meses. La multa solicitada para él era de más de 100 millones de euros. Al final, se fijó en apenas 2 millones. Para muchos, la sentencia fue una bofetada. Teniendo en cuenta el tiempo que ya había pasado en prisión preventiva y las posibles reducciones de condena por buena conducta, era muy probable que Antonio Tejón estuviera en la calle en poco tiempo. Con una fortuna de 30 millones de euros esperándole en Zulos, una condena de 6 años parecía más un coste empresarial que un castigo. Hagamos el balance de resultados desde la perspectiva del narco. Activos estimados: 30 millones de euros. Inversión para generar esos activos. Riesgo. Multa impuesta: 2 millones. Apenas un 6% del capital. Coste de personal: años de cárcel efectivos. Pongamos 3 años. El resultado es claro. Por una inversión de 3 años de su tiempo y un pequeño porcentaje de sus ganancias, asegura el resto de su imperio. La justicia no funciona como un castigo disuasorio, sino como un impuesto revolucionario que se paga para seguir operando. El macrojuicio,
que debía ser el golpe de gracia al narcotráfico en el estrecho, terminaba con una pregunta inquietante. ¿Sale barato delinquir en España? La sentencia parecía ofrecer una respuesta contundente. La caída de los Castaña no trajo la paz al campo de Gibraltar. Solo creó un vacío de poder. La bestia descabezada se retorció y de su cuello no brotó una cabeza, sino una docena de serpientes más pequeñas, más hambrientas y más impredecibles. El control férreo del clan fue reemplazado por una guerra sorda y constante entre bandas anónimas que luchan por cada metro de playa, por cada contacto en el puerto. Ya no hay grandes tiroteos que abran los telediarios, sino un goteo incesante de violencia de baja intensidad. Coches calcinados al amanecer en un polígono, ajustes de cuentas en callejones mal iluminados y un miedo denso que se pega a las paredes de los barrios. El negocio no se detuvo. Como la cabeza de una hidra, en cuanto un líder cae, surgen otros para ocupar su lugar. El narcotráfico simplemente se fragmentó, volviéndose quizás menos espectacular, pero igual de persistente y mucho más difícil de combatir, porque los Castaña no eran la enfermedad, eran solo el síntoma más visible. La verdadera enfermedad es la pobreza, el abandono y la falta de futuro que asolan la comarca. Con un paro juvenil del 60%, el narcotráfico no es una elección para muchos jóvenes, es la única salida que ven. Pensemos en un chico de 16 años de La Atunara. Su día empieza en un piso de paredes húmedas, con el sonido de la televisión de fondo tapando el silencio de un padre que lleva años sin trabajar en la construcción. Abre la nevera y solo hay luz. En la calle, el contraste es brutal. Ve a los puntos, los vigilantes, chavales apenas un par de años mayores que él, con zapatillas de 300 eurosos y el último iPhone en la mano. Oye el rugido de un Audi de alta gama conducido por alguien que ni siquiera ha terminado la ESO. Ese dinero rápido, ese poder palpable, grita más alto que cualquier promesa de un futuro que nunca llega. El clan creó lo que algunos llaman un narcobienestar, un sistema económico paralelo que da trabajo y reparte dinero donde el Estado no llega. Francisco Mena, presidente de una coordinadora antidroga, lo resume de forma brutal. Si acaban con el narco, ellos van a la pobreza. Se cae la economía. Ese es el verdadero legado de Antonio Tejón. No son las toneladas de hachís ni los millones escondidos. Es la corrupción de los valores de toda una sociedad. Es haber convertido el crimen en un modelo de éxito, en la encarnación de una meritocracia perversa donde el más audaz y el más violento llega a la cima. Es haber demostrado que se puede desafiar al Estado, comprar a la policía y recibir una condena casi simbólica. Los hermanos soñaban con que sus hijos siguieran con el negocio familiar, y aunque ellos estén entre rejas, su historia ha calado en miles de jóvenes que los ven como leyendas, como una versión local de Pablo Escobar que ayudaba a los pobres. Mientras no haya una inversión real en educación, en empleo y en oportunidades, la fábrica de castañas seguirá funcionando. Porque en el campo de Gibraltar, la pregunta no es si habrá un sucesor para Antonio Tejón, sino cuántos jóvenes están ahora mismo en la playa, mirando a Marruecos, soñando con serlo. Están ahí, con el viento de levante silbando en sus oídos, sintiendo la arena húmeda bajo sus pies. El aire huele a salitre, pero también, al otro lado del estrecho, las luces de Ceuta y Tánger parpadean como una promesa, un collar de diamantes al alcance de la mano. No solo sueñan con el dinero, sueñan con el respeto, sueñan con entrar en un bar y que todo el mundo baje la voz. Sueñan con poder mirar a su madre y decirle que no se preocupe más por las facturas. Y con cada ola que rompe en la orilla, ese sueño se hace más fuerte que el miedo.